Después va a haber textos escritos por ese maestro. Esos son los textos que vamos a analizar acá en clase y después van a constituir la pregunta de la guía de estudio. Entonces, el trabajo que hay que hacer con cada maestro en esta materia es participar de esta discusión que vamos a hacer acá en clase, participar del foro, o sea que la discusión la seguimos en el foro, y formalmente hay que entregar la guía contestada y lograr aprobarla, ¿no? Ese es el trabajo para cada uno de estos capítulos. Sí. ¿Y el foro va a ser siempre los viernes a las 12? El foro no lo pensé todavía, pero bueno, lo establecemos. Sí. No necesariamente con mi participación, o sea que ustedes pueden intercambiar entre ustedes. O sea, ¿va a ser foro o chat? Yo propuse un foro, pero si quieren hablan un chat, o sea, esto está, no lo tengo que dirigir yo. Yo dije foro pensando en chat. Podemos poner un chat. Sí, me di cuenta por eso. O sea, vamos a empezar y van a ver cómo es y después en todo caso acordamos la mecánica definitiva. Pero, digamos, esto está explicado en la primera parte. Lo que yo les estoy contando está en esta primera parte. Acá hay una serie de preguntas que son las que vamos a ver ahora, que es la que estoy señalando. Y después está el programa con la bibliografía. Y después está la metodología. La metodología es muy simple, que es esto que estoy diciendo. Bueno, no lo voy a abrir para no perder tiempo. La metodología les va a decir exactamente esto que estamos hablando ahora. O sea, cuál es la mecánica de cursada de esta materia. Lo más importante de esto no son los datos académicos ni los datos bibliográficos. Lo más importante de esto es que nosotros nos podamos sumergir, una, en el pensamiento de cada maestro, pero otra es, digamos, zambullirnos en esta, digamos, en esta forma espiritual de pensar. O sea, vamos a practicar qué rama del yoga, ¿qué les parece? ¿Qué rama del yoga es la que vamos a practicar ahora con esto que les estoy planteando? Jnana Yoga. Jnana Yoga, o sea, el yoga de la reflexión. Entonces la idea de esto es, vamos a tocar temas que son temas, digamos, que yo me imagino que nos van a impactar, temas espirituales, que después nos van a dejar pensando. Y por ahí te vas a tu casa y te vas a mascullar en esto. Por ahí te vas a sentar un día tranquilamente en un sillón de tu casa y vas a ponerte a pensar en esto y quizás ahí llegues a hacer algún tipo de reflexión o de meditación. Recordamos que no es lo mismo. Si cuando hacemos reflexión acerca de estos temas como de otros, estamos usando un instrumento que, de acuerdo al Samkhya, ¿cómo se llama el instrumento de la reflexión? Manas. Manas. O sea que cuando uno está pensando, está trabajando con su razón. Y esto en el término de la filosofía de Samkhya es el manas. Ese instrumento se llama manas. Ahora, cuando uno, después de haber razonado y de haberle dado todas las vueltas posibles a un tema, deja el tema como flotando y se queda sentado en silencio con los ojos cerrados, ahí está haciendo una meditación. Como el tema está instalado, hay una indagación acerca de ese tema cuando uno está en ese estado meditativo. Pero la indagación ya no es con manas, es con qué otro instrumento, de acuerdo al Samkhya. Tiene un nombre en sánscrito. Casi, pero no es Puruya. Con Buddhi. Buddhi es lo que nosotros asociábamos que lo traducíamos como intelecto, pero en realidad habíamos dicho que es el órgano de la intuición. O sea que el jnana, este es el método del jnana. Lo que vamos a hacer acá es practicar el método del jnana. Primero reflexionamos. Tiene que ver con Buddhi. Claro. Primero reflexionamos. Acá lo que vamos a hacer ahora es reflexionar. Después, quizás en alguna de estas
prácticas, hagamos también la otra parte, que es la meditación. Cuando estoy meditando en un tema de este tipo espiritual, estoy indagando con Buddhi. Pero enfatizo esto, que son 12 etapas, esto es lo que quiero remarcar. ¿Por qué en el jnana tiene la meditación tiene dos nombres, Nididhyasana y después llegar al Samadhi? Me olvidé de preguntarte otro día. Samadhi es el estado final. Sí. Aún así, vimos en Patanjali que no es que hay un estado único de Samadhi, hay grados de Samadhi, pero digamos que Samadhi es el estado final. Cuando uno está, cuando uno está meditando, el método de meditación del Jnana Yoga es un poco diferente del método del Raja Yoga, y que consiste en haber llegado con la razón hasta el límite de lo razonable. ¿No sería Dhyana más o menos? Es Dhyana, claro, es Dhyana. Es sinónimo, Nididhyasana es como Dhyana. Es como Dhyana, pero en el contexto del Jnana Yoga, que es esto que estoy relatando. O sea, hay un tema flotando, yo ya no razono más sobre ese tema, lo dejo flotando y dejo que una parte mía se meta ahí, pero no la voy a conducir con mi razón ni con mi voluntad. La suelto, sola se va a meter ahí adentro de esa parte mía. Eso es meditar sobre un concepto. Claro. ¿Y en el Samadhi cuál de los dos actúa? El estado de Samadhi es un estado, digamos, ya donde no hay ninguna estimulación de ningún tipo, ni en manas ni en buddhi. Hay un acallamiento total. Y en estado de Samadhi se da esa omnicomprensión. En el estado de Samadhi se da esa omnicomprensión. Es una comprensión abarcante, que muchas veces no se puede traducir en palabras. No se puede traducir. O sea, llegaste a una comprensión en ese estado de Samadhi del tema que estabas indagando, y yo te pregunto, bueno, ¿y qué conclusión tenés? Y te quedás así, porque no podés expresarla. Te quedás así porque no la podés decir, no la podés verbalizar. ¿Y no te olvidás a veces? ¿No se te escapa? Claro, a veces te olvidás. ¿Por qué te olvidás? Porque como no se puede verbalizar, no se puede pensar. No se puede pensar en el lenguaje. Recuerden siempre que el pensamiento es lingüístico. Nosotros pensamos con el lenguaje, no podemos pensar sin el lenguaje. Entonces, cuando aprendemos algo, con una H entre media, aprendemos algo, el hecho de pensarlo o de verbalizarlo es recortarlo. Estamos expresando una parte. Como acá, estamos metiéndonos en cosas que son muy abarcativas, muy generales, muy grandes, al verbalizarlo lo recortamos mucho. Ajá. Bueno, el estado de Samadhi es ese que nos permite sumergirnos por completo en esto. ¿Bien? Pero puede haber, por ejemplo, un lenguaje en imágenes o matemáticos, pero siempre en la relación de sujeto y objeto. Sí. El que piensa y el que Sí. en cambio, en el Samadhi no hay. No, el más cercano es el del objeto, es el de figurativo. El más cercano ¿A qué es Samadhi? a poder expresar un concepto, poder expresar de alguna manera algo que uno capturó en estado de Samadhi, es el de una imagen. Es más fácil, digamos, no es que se pueda completamente, también es parcial, pero es más fácil expresarlo con una figura, como un símbolo. Por eso los símbolos tienen tanta fuerza. Los símbolos tienen esa energía de muchísima, es una sabiduría comprimida. Como concentrado. Entonces el símbolo es, qué sé yo, una cruz, por ejemplo, es un símbolo. Te dice un montón de cosas. Vos decís, ¿qué es una cruz? Son dos palitos cruzados a 90 grados. Bueno, ok, escribiste una parte, la parte física. Pero hay un montón de cosas que hay atrás de ese símbolo que son transmitidas y que para poder explicarla tenés que hablar muchísimo. Bueno, ahora vamos a meternos, acá. Vamos a meternos acá.
Esto no es de ningún maestro. Esto es, digamos, una especie de entrada en calor. A ver si funciona. Yo no me acuerdo si lo hemos visto esto ya en algún momento, estas preguntas. Bueno, les propongo que leamos las vimos, ¿no? Sí. Sí. Vamos a leer, cada uno va a leer esta pregunta, una de estas preguntas, haciendo una pausa, o sea, las leemos con comprensión, tratando de penetrar en la pregunta. Las vamos a leer todas. Después le voy a pedir a cada uno que elija una de estas y que intente una respuesta. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿querés empezar, Silvia? No veo nada. ¿No ves? No. Bueno, ¿Hay algún tipo de vamos conciencia? fuerte, clarito y con concentración, digamos. Sí, claro que sí. ¿Hay algún tipo de conciencia después de la desaparición final física del cuerpo? No veo. ¿No querés venir acá y la lees y después volvés? Si hay algún tipo de conciencia después de la desaparición física del cuerpo. ¿La hubo antes de su aparición? En la segunda parte podemos especular. Preguntas. Ahora Susana, a ver. ¿Hay una diferencia fundamental ontológica entre la materia inerte y la inteligencia? Si es así, ¿puede ser que la materia inerte haya dado lugar a la formación de inteligencia como la manifestada en los seres vivos? ¿Alguna inteligencia anterior creó todo este universo en el que estamos y somos una consecuencia de esa creación? Si es así, ¿para qué creó todo esto? ¿Cuál es mi rol en este mundo y en esta vida? ¿Es la vida solo sufrimiento? ¿Siempre la vida acaba mal? ¿Cuál es el sentido profundo de vivir? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad de todas las circunstancias en las que vivo? ¿Cómo es la mejor forma en que debo comportarme para vivir feliz o al menos para no sufrir? ¿Hay algún criterio último para determinar qué cosa está bien y qué cosa está mal? Tengo un propósito individual o de especie, da lo mismo cualquier cosa que haga, se trata solo de vivir lo mejor posible y lo más posible. ¿Por qué si al actuar estoy convencido de lo que hago, luego surgen en mí puntos de vista que cuestionan lo hecho? ¿Quién opina así de distinto? ¿De dónde viene esa voz? ¿Cómo resolver los problemas concretos de cada día y quedar en paz conmigo mismo? ¿Cómo enfrentar la angustia de ver que el tiempo pasa y que todas las cosas cambian inexorable e imperceptiblemente? ¿Hay alguna recompensa para las acciones correctamente hechas, aunque no las percibamos claramente? ¿Hay otros universos sutiles e imperceptibles? ¿Para qué todo esto? Bueno, vamos a parar acá. Yo puse más, ¿no? Pero... A ver. Hay algunas más. Estas de todas maneras las tienen ustedes ahí cuando entran Sí. en el sitio, ¿no? Está creo que en la primera entrega de formas, me parece. De formas del yoga. Sí. Bueno, esto... No, yo lo volví a poner ahora. Esto lo voy a poner en esta materia. Estos son los móviles. Habíamos visto que estos eran los móviles que motivaban de alguna manera a una búsqueda de superación, o sea, a una inquietud. Todo surge de una inquietud. Si no hay ninguna inquietud, si uno no se hace ninguna de estas preguntas, entonces carece de sentido la especulación, carece de sentido pensar, razonar, o sea, uno, digamos, no hace nada, digamos, no vive como vive. Ahora, cuando uno tiene una inquietud, una de las formas de, digamos, de tratar de resolver esa inquietud es tratando de contestar preguntas de este tipo.
Y van a ver que digamos, lo que vamos a ver en los maestros son preguntas que de alguna manera tienen que ver con esto, ¿no? Son muy parecidas. Bueno, no sé, ¿quieren elegir una? Y alguna les pegó más. Y hablar sobre ella, no hace falta resolver, ¿no? Hay dos cosas que cuando uno se sumerge en esta especulación espiritual tiene que comprender. La primera es que es prácticamente imposible concluir con una verdad definitiva. O sea, son temas que normalmente uno va aproximando, pero nunca lo resuelve. Porque si uno puede resolver alguna de estas preguntas de forma completa, resolvió todo el enigma de la existencia, lo cual hasta ahora no está resuelto. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta para no frustrarse. Y la otra es que muchas de estas respuestas, de estas preguntas, admiten respuestas contradictorias. Es muy común, cuando uno se adentra en el mundo espiritual, que sea verdad una cosa y que sea verdad lo contrario. Es muy común, ¿eh? Así que acostumbrarse digamos, a coexistir con esto, ¿no? Cosa que la lógica no nos permite. Si nosotros estamos en un pensamiento lógico racional, entonces, bueno, o es verdadero o es falso. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere animarse alguna. Valen las opiniones personales acá, ¿eh? Yo de la primera ya llegué a una conclusión, lo que pasa es que no sé si es cierto, Bueno, no importa, ¿no? Por a ver. todo lo que venimos viendo todos estos años, lo que se viene viendo antes, yo creo que sí que hay una conciencia anterior y una conciencia posterior. Una conciencia anterior al nacimiento, Sí. y una conciencia posterior a la desaparición física. Sí, lo que es muy misterioso es saber exactamente el por qué, como si tuviera una conciencia y de repente aparece la cosa humana sosteniendo esa conciencia y después supuestamente hay otra está en la conciencia pero ya de una forma diferente, porque me arrancó, se me murió. Ahora todo esto es especulativo, creo que para todos, ¿no? Claro. Porque creo que no hay ningún ser que transite esta parte del medio en el mundo que haya estado allá y acá, como para venir a contarlo. Bueno, algunos maestros lo dicen. ¿Sí? Sí. A ver. Bueno, no, algunos maestros hablan de sus encarnaciones anteriores. Decían que Buda conocía todas sus Cristo encarnaciones. también lo habla, si vas a ver. Decía, Sí. yo vengo del Padre y voy a Él. Claro, Bueno, por Madre eso. no se dice. Bueno. ¿Qué dices esto de para Uno adhiere o no adhiere, ¿no? No, yo creo que sí, yo adhiero todavía a lo de Cristo, porque no me parece tan loco, ¿eh? ¿Cómo? Yo no lo siento muy loco. Es decir, no, hay algo que te suena de esto como que es cierto, ¿viste? A mí me pasa eso, no sé. Pero evidentemente que no lo puedo Ahí demostrar. estoy conectada, los escucho, pero ustedes no me escuchan, no me contestan. El volumen. A ver, Alba. Hola. Ah, aquí estamos, bárbaro. Bueno, estamos en plena conversación, así que si querés prenderte, bienvenida. ¿Cómo chico esto? Arriba, ahí. Bueno, seguimos. Yo te entonces. sintetizo la primera. Dale. Yo creo que el continuo es la conciencia y hago una cosa discontinuada en la parte de la corporización, por ejemplo. O sea, vos decís Bueno. que hay como dos tipos de niveles de conciencia. Un nivel Yo abarcativo. creo que la conciencia es un continuo, Claro. que de repente aparece como un estar aquí en el mundo, en el cuerpo y en la vida, ¿no? La Lo que diferencia nosotros es llamamos vida, cuerpo, vida terrena. Pero me parece que la conciencia
conciencia siempre es un continuo. Bueno, acá tenemos los dos, acá se plantean los dos paradigmas contrapuestos, que dan lugar a dos formas de conocimiento de la realidad. El paradigma de la ciencia dice, primero fue la materia, el Big Bang o lo que sea. La materia se empezó a hacer tan compleja, tan sofisticada, que dio lugar a la formación de la conciencia. Es decir, que la ciencia lo que dice, la conciencia es un epifenómeno, un fenómeno singular de la materia. En definitiva, la conciencia es materia, muy sofisticada. Esto no es ninguna pavada. ¿Por qué? Porque la medicina que adhiere a este paradigma trata de curar con remedios todas las enfermedades, incluyendo las enfermedades psíquicas. Dice, no, vos tenés, qué sé yo, no sé, estás esquizofrénico. Bueno, mira, entonces a vos te falta litio, entonces te voy a dar litio porque... Y ahí le arregla la cabeza al tipo. Este es el paradigma, digamos, de la ciencia. Después está el otro paradigma contrapuesto a este, que es el paradigma de la espiritualidad, donde dice, no, primero fue la conciencia que dijo que el mundo sea, que se haga la luz. Y cuando esa conciencia dijo que se haga la luz, recién ahí apareció la materia y se desarrolló el universo. Entonces, primero está la conciencia y después está la materia. Esta forma de ver el mundo, digamos, si uno aplica métodos de salud derivados de esta, es distinta de la otra. Dice, no, acá lo que hace falta para curarte es llevar la conciencia a una parte tuya que está oscura. Sí, enfermedad es algo así como oscuridad, de acuerdo a este paradigma, este segundo paradigma. Entonces, esa oscuridad, ¿cómo se desarrolla? Bueno, se desarrolla llevando luz, explicando o de alguna otra manera de comprender. Bueno, son dos paradigmas contrapuestos. En este momento, a través de la historia se sacaron chispas en todos, ¿no? La ciencia contra la religión, digamos, el símbolo máximo de la lucha entre estos dos pensamientos. O sea que lo que vos estás diciendo, entonces estás hablando del segundo paradigma, del paradigma donde la conciencia trasciende la materia. Sí, Un médico científico te diría, no, mirá, cuando tu cuerpo se descompone, tu conciencia no tiene sustrato, porque el sustrato de tu conciencia están las neuronas. El otro día había un panel que eran 3 médicos cardiólogos y uno era especialista en terapia intensiva, el otro en cardiología, cirugía creo, y el otro cirugía clínica, y un sacerdote. Y trabajaban sobre todo lo que eran las enfermedades cardíacas. Y cuando hablaba el sacerdote, que hablaba de del segundo paradigma, y los demás decían, sí, claro, estamos de acuerdo, en realidad nosotros nos tenemos que manejar con esto para manejarnos con algo más concreto, pero en definitiva nadie lo negó. Nadie lo negó. Bueno, está la tercera que dice, mira, yo no sé si estuvo primero la materia o estuvo primero la conciencia. Lo que sé es que en este momento la gente se enferma y necesita ser curada. Entonces vamos a usar todos los recursos para curarla. Acá tenemos algo que se llama holístico. Acá aparece la palabra holístico. Holístico quiere decir, mirá, si te van bien las pastillas de litio, tomá pastillas de litio. Si te va bien el psicoanálisis, hacé psicoanálisis. Si te va bien, eutonía, entonces hacé eutonía. O hacé todo junto. Si con eso te curás. Eso es holístico. O sea, no tomar una posición porque uno reconoce que, digamos, que a la altura de los instrumentos que dispone la especie, todavía no puede discernir esto. Entonces dicen, bueno, ok, no lo puedo discernir. En el fondo de mi alma tengo tomado una posición, pero no importa esa posición. Ahora están los hechos y los tengo que resolver. Bueno, ok, está bien. La tercera posición. Sí, está bien. Esta, la que vos estás diciendo, no sé todo, yo no sé, pero tengo que actuar. Claro, eso es lo que ellos planteaban, pero en realidad el sacerdote decía que
cuestiones del alma y los trabajos espirituales que uno puede hacer el recorrido pueden influir en la salud y más en las enfermedades del corazón, ¿no? Sí. Pero hablaba muy bien el sacerdote, porque hablaba entre científica, dando con nombres más precisos que usted lo ahora. Y los demás decían, sí, no, si nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que cuando viene un paciente con ataque al corazón, lo que vemos es como late de nuevo. Claro. Digamos, a mí me llegaron muchas cosas en el sentido de que a un tipo lo van a operar del corazón, ponerle que sea una operación complicada, y si el tipo está deprimido no lo opera. No lo operan, postergan la operación porque está deprimido. Sí. Saben que si está deprimido y lo operan, fracasa. Entonces tratan de hacerle algo para levantar el ánimo, para darle, qué sé yo, unos estímulos y después sí lo operan. O sea que hay un reconocimiento por parte de la ciencia de que hay algo más, ¿no? Hay algo más, no son solo las sustancias químicas, ¿no? Y ese algo más es de mucho peso, además, no es algo más trivial, es de mucho peso. Bueno, ¿algo más querés decir? No, nada más. Bueno. Yo quería hacer una pregunta a todo lo que estuviste hablando. Tiene que ver con la primera, la segunda y la tercera pregunta. Es decir, la primera sola, Sí. creo que es, digamos, lo que contestó Silvia, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una sola posición que puede tomar, o sí o no. ¿Para qué creó todo esto? El resto sí tiene que ver con lo que dijiste. ¿Alguna inteligencia anterior creó este universo en el que estamos y somos una consecuencia de esa creación? Si es así, ¿para qué creó todo esto? Claro, si ahí planteas si Yo creo que para qué, conciencia por lo poco que sé yo de todas las religiones, ¿no? Pero todos apuntan a que el estado anterior, que algo pasa en este pasaje, ¿no? Algo pasa. Algo pasa. Vamos a hacer una cosa, les propongo este juego. Vamos a la tercera pregunta, la que acabo de leer recién. Vamos primero a encontrar argumentos que sustenten la hipótesis de que no hubo una inteligencia anterior que creó este universo. De que no hubo. Y después vamos a encontrar argumentos, vamos a buscar argumentos que apoyen la idea de que sí hubo una inteligencia anterior. ¿Se comprende el ejercicio? Sí. Bueno, empecemos primero por argumentos que apoyen la tesis de que no hubo una inteligencia anterior. ¿De la primera? La tercera. Es decir, que no hubo alguien que dijo hágase la luz. No hubo. Y sin embargo, todo este universo se empezó a desarrollar. ¿Qué argumento? Y hasta ahí llegó la física. El Big Bang. ¿Cómo? ¿Eso no dice eso? El Big Bang, bueno, yo voy a tocar la guitarra, ¿no? Porque no sé mucho de esto, pero el Big Bang es una enorme concentración de energía en un punto donde no había ni espacio ni tiempo, y la concentración de energía fue de tal magnitud que estalló, digamos, comenzó a desarrollarse, comenzó a expandirse en todas las direcciones. Y esa expansión creó el espacio y creó el tiempo. Esa sería una teoría de que no hay. No hay nadie, eso es un. Dale, algo así. Física ¿Sí? sería. Teatro, ¿Para qué? Sí. Tiene que ver Claro, esa que, digamos, es muy difícil zafar. Porque de dónde, claro, ¿de dónde salió? Claro, ¿de dónde salió la energía? ¿De dónde salió, digamos, que tenía que estallar? La primera molécula, ¿no? Bueno, ¿algo más? Puede ser que sea de algo que el hombre todavía no se ha encontrado, no se ha descubierto. Sí, la ciencia dice así, hasta donde yo sé, ¿no? La ciencia dice, no, hay un mecanismo intrínseco en la naturaleza que hace que las cosas se desarrollen de esta manera. Y es muy probable que el universo sea cíclico. Es muy probable que haya un Big Bang, después haya una desaparición del universo y después haya otro Big Bang y después otra desaparición y así eternamente.
La ciencia dice, bueno, hasta ahí estoy dispuesto a aceptarlo eso. Lo del Big Bang parece que es ya bastante. Lo que pasa es que la cuestión de las primeras causas, de lo incausado, como decía Platón, no es un tema de la ciencia, es un tema de la filosofía, y ahí se pasa la pelota, ¿viste? Porque ¿qué ciencia puede haber que no se sostenga en una filosofía? Claro. Claro. Pero los científicos dicen, no, capaz digo nosotros explicamos esto. No, pero ahora están indagando bien finito. Ahora con toda la tecnología ya es, digamos, da para aventurarse un poco más. Da para aventurarse un poco más. O sea, Sí, yo pienso que sí. Está lo de la máquina de Dios que se hizo el año pasado. sí, que no hablaron más de eso. Yo no sé que tanta bambolla, tanta plata además. Pero impresionante, en un segundo la plata que se invirtió. Por ahí acá no hablaron más. Sí, yo no sé ¿Qué qué. había aparecido Dios y dijo? Ah, sí, no. Apaguen eso. O no querrán dar a conocer. ¿Qué quieren? Estaba durmiendo y me vienen a despertar. Bueno, y fundamentos para la existencia de la inteligencia anterior. Justamente, Solo algo- ¿qué creó esa energía que produjo el Big Bang? Big Bang. Sea lo que sea, ¿quién lo creó? ¿De dónde salió? Claro. Eso no lo sabemos. En ¿Y por qué realidad, hablamos de inteligencia? ¿Por qué decimos Evidentemente es una inteligencia? inteligencia. ¿Por qué decimos que es inteligente? ¿Cuál es la Hablando como pauta? algo superior, me parece, ¿no? ¿Pero por qué? algo que quería. Porque no sabemos qué es. Bueno, una no sabemos qué es y es superior a nosotros. Pero ¿qué más? Hay una pauta concreta que sí. Que es abstracto. Parecería ser abstracto. Porque es ¿Por qué Dios? consciente de lo que hace, de lo que hizo. ¿Por qué uno no piensa que Dios es un loco que hace cualquier cosa? ¿Por qué? Porque sigue existiendo, sigue demostrando su ¿Y existencia. cómo? ¿Cómo lo demuestra? Actuando. ¿Cómo? La naturaleza, las tormentas. Ahí está cerca de lo que quiero del punto. Pero ¿qué es lo que garantiza que Dios no está loco? La coherencia. ¿Qué más se manda? ¿Qué dijo? La coherencia. Claro, la coherencia. Bueno, estás ahí. Son las leyes. El hecho de que existan leyes, el hecho de que haya leyes que se cumplen, está hablando de un orden. Y no habla de un caos. ¿Eh? En un caos no hay leyes. En el orden hay leyes. Bueno, resulta que cuando se investiga, se encuentran leyes. Y son leyes que son enigmáticamente universales. Es decir, a ver, yo no sé si ahora no me voy a acordar, pero digamos, las fórmulas. Hay una fórmula para la campana de Gauss. La campana de Gauss es una curva que da en el tiempo la probabilidad de que se desarrolle un acontecimiento. Es una forma de medir la probabilidad de algo. Entonces, en un determinado momento, esa curva tiene un pico, entonces ahí la probabilidad de que suceda un evento es máxima. A medida que uno se va alejando, tanto antes como después de ese momento, la probabilidad es chica, y es una campana. Bueno, fantástico, hasta ahí vamos. Ahora resulta que cuando uno analiza el crecimiento de una población de ratones, la curva es una campana de Gauss. Siempre. Cuando uno analiza el desarrollo demográfico de una ciudad humana, el desarrollo es una campana de Gauss. Cuando uno analiza, qué sé yo, no sé, efectos astronómicos, la graficación es una campana de Gauss. Entonces vos decís, ¿pero qué pasa? Da un poco de miedo eso, porque hay una ley que parece intrínseca en la naturaleza, ¿no? Estoy tomando un ejemplo simple, ¿eh? Hay cosas mucho más complicadas. Bueno, estas son las pautas que apoyan la idea de que hay un orden atrás, de que hay una inteligencia ordenadora atrás. Las pautas que conectan los distintos sistemas. Las leyes. La voluntad de Dios son las leyes. A la ley. Cuando uno dice, hágase tu voluntad, está diciendo, hágase lo que dice la ley. Las leyes de la naturaleza, en todos los planos. Esa es la voz de Dios.
¿para qué creó todo esto? Claro, esa es una buena pregunta. Eso hay que preguntárselo a él. Si alguien sabe la respuesta, que me la diga. Los hindúes tienen una respuesta. Ah, sí. ¿Cuál? Los hindúes tienen una respuesta. Lo llaman lila. Lila. Lila es el juego divino, la danza cósmica. Lo que ellos dicen es que Dios juega. Y el juego de Dios es este universo. El juego de Dios es este universo. Y cuando nosotros dejamos de jugar, es cuando se arma el caos en el mundo. Cuando tomas la vida demasiado en serio, No, sí, cuando rompe las leyes naturales. por romper las leyes, sí. Hay que ver a qué le llaman juego también los hindúes, ¿no? No, la palabra juego no es una palabra trivial. Primero es, ¿qué cosas implica la palabra esa? Ahí puesta en ese contexto. Los ingleses tienen play y game para diferenciar. Juego con leyes y juego sin leyes. Juego abierto. Claro. Está bien. Acá en castellano no existe. Es un juego con leyes, sí. Sí. Espera, ¿qué preguntaste? No pregunté, aporté nada más, me ¿Qué parece era? que hay que ver a qué llaman, a qué apuntan ellos diciendo que es un juego. Un juego. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué respuesta daría el Tantra a esa pregunta? ¿El movimiento? No, tanto movimiento. ¿Te acuerdas de Shiva Shakti? Sí, sí. El matrimonio místico. El matrimonio místico, el juego amoroso, en el mayor y a más amplio de los sentidos, ¿no? La palabra juego también está implicando otra cosa que es muy importante, que es algo grave, es algo denso, dramático, No, No. drama tiene. no En es, cuanto a actividad. es divertido. No dramático en cuanto a angustia, No, sino en cuanto a a movimiento, movimiento. Y interacción. sobre todo es algo que tiene un concepto muy caro dentro del lugar, que es el desapego. Uno cuando juega desapegado, cuando está jugando por jugar, ¿no? Es Bueno, peligroso eso también. sí, sí. Uno puede jugar desapegado hasta que Sí. queda pegado. Claro, no darle margaritas a los chanchos. Eso lo tengo muy presente, esto lo hablo acá. Porque si vos lo hablas en el chiquero, entonces dices, bueno, bárbaro. Entonces, eso era lo que quería oír. Claro, Sí. pero el juego depende de muchas cosas. Es más subjetivo, porque de pronto tenés los malos perdedores, por más que no sea por dinero. No, pero vamos al hecho de que uno se autotortura con las cosas como las hizo, las responsabilidades de la vida, y que no llega a cumplir con tal meta, y que esto, y que el otro. Bueno, este dicho de los hindúes es como que en el fondo te dice, mirá, es un juego. Jugarlo con responsabilidad, pero es un juego. ¿Y qué le decís a una persona que se toma las cosas así? Más que decirle, por ahí una persona que se toma las cosas así no le puede decir, mira, es un juego, pero es que estás loco. Que se toman las cosas demasiado ¿qué? Demasiado serias. Demasiado serias. Que se hace demasiado cargo y todo. No puedes decirle a esa persona decirle, Afloja un quédate poquito. tranquilo que es un juego. No, pero afloja un poquito. O sea, no hablamos acá de la responsabilidad. La responsabilidad tiene que estar Sí, siempre. seguro. Pero, digamos, básicamente venimos acá para ser felices. No venimos para torturarnos, ni para torturar a los demás, ni para flagelarnos, ni ninguna de esas cosas. Venimos para encontrar la manera de ser felices. Y yo no sé si creo que alguna vez hablamos de esto. Y esto es muy evidente. Si uno, no sé, quizás es algo intuitivo, pero cuando vos ves una flor hermosa, te parece feliz al lado de una flor que está marchita o seca. ¿Te parece que es más feliz la rosa? Los animales es muy evidente, cuando un animal está feliz, vive bien, tranquilo, ¿no? Y cuando está enfermo te das cuenta, no está mal. Bueno, es mejor vivir la vida con esa felicidad. Y creo que no sé cuál es el sentido de la vida, pero un fuerte componente es este.
es lograr desarrollarnos en el estado de felicidad, ¿no? Bueno, a ver, son 7:04. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? Si no, vamos a ver lo que dice el primer maestro. Hay mucho para ver. Sí. ¿Alguien más se le anima a alguna pregunta de estas? Claro, lo que sería lindo que viéramos a ver qué dicen las chicas de cuál es el sentido de profundo de la vida, de vivir. ¿Cuál es el sentido profundo de vivir? Bueno, está abierta la propuesta. ¿Vos estás mirando ya? El sentido profundo de vivir. Solo no puede sintetizarse en una sola cosa, hay muchos sentidos. Es mucho. Bueno, dale. Depende de cada uno, cambia. Es subjetivo. Es subjetivo, sí. Yo creo que no solo es subjetivo, sino que cambia a lo largo de la vida de uno. También. No, con las distintas etapas, ¿no? Mi objetivo, yo me acuerdo cuando entré en la adolescencia, mi objetivo era tener un pantalón blanco y un saco azul para poder ir a bailar. Eso era lo único que me importaba en la vida. Es verdad. Claro, hay gente que habla de la trascendencia, ¿viste? De la trascendencia inmediata en el mundo y la trascendencia final, ¿no? Como sentido primero y último de la vida. Pero a mí me suena como teoría, todavía no lo experimenté. De todas maneras, ¿Trascendencia a qué te refieres? trascendencia en el que el actuar de uno, así lo entiendo yo, en el que el actuar de uno recaiga sobre otro y que tenga un efecto en otras cosas, en nuestras Como un vidas, ¿no? No, más con Y algo de feedback, algo de feedback hay, Me ¿viste? parece justamente eso. Quizás el sentido de la vida sea como dejar una marca, ¿no? No haber pasado por acá sin pena ni gloria. O sea, como de dejar una marca en algo. O ¿Quién sea, dejar la marca? no sé, bueno, es una manera de materializarlo. Claro. ¿No? Eso Dejar es lo que algo, sí. dejar algo. Y pasar para algo, o sea, para ser feliz uno mismo primero, que con eso hacer felices a los demás o lo que sea. Sí, eso sí. Es muy difícil materializar un porqué. Sí. Además pienso que hay niveles, ¿no? Hay un nivel individual, un nivel Colectivo. familiar, un Una nivel... persona que a una mujer madre, como una como entidad. somos todas acá, tiene muy diferentes sentidos seguramente que a una mujer que no ha sido madre o Claro. o sea, es Para mí, es imposible eso. con pantalitos estos que estuvimos viendo, esto tiene, la trascendencia tiene que ser, creo que tiene que ver con salir del ego, olvidarte de tu egocentrismo. Yo voy más por ese lado. Entonces, si vos actuás y no actuás de tu ego, obviamente cae en otros o Sí. en otras cosas, no sé. Yo creo que, digamos, no sé cuál es el sentido completo de vivir, pero a mí me parece que, digamos, que sin dudas, uno de los componentes fuertes e importantes es lograr desentrañar las propias trabas que uno tiene. O sea, comprenderlas y trascenderlas. Es decir, trabas para hacer las cosas. Es decir, uno tiene impulsos por hacer cosas, ¿no? Sí. Cosas que le hacen bien, cosas que le hacen feliz a uno y que además le hacen bien a los demás. Pero por distintos motivos uno va estando trabado. Distintos motivos se traba, porque se inhibe, porque se frustra, porque se enferma, porque qué sé yo qué, porque no sé, en fin. ¿Trabado o tiene también distorsionado? Distorsión, a veces no sabe lo que quiere hacer, Los no tiene impulsivos, por idea. ejemplo. ¿Cómo? El impulso, por ejemplo, los cuadros impulsivos, ¿no? Sí. Que siempre actúan a través de una cosa que tienen adentro y que tienen que actuar y por dar daña, ¿no? Por no pensar en Daña por funcionar pensar, antes. sí, Claro. sí. Los cuadros Bueno, a impulsivos ver, escapan de para mí, Esa compulsión. comprender esas dificultades y lograr trascenderlas forma una parte muy importante Sí. del sentido de la vida. Bueno, esos cuadros enteros son puro ego, ¿eh? Igualmente no, yo no creo, no siempre es malo el ego. A veces No, sí, pero en algún ya lo momento de hablamos. la Sí, vida sí, sirve. sí. Y todo eso que... El narcisismo primario. Espera, ¿cómo? ¿Cómo es? Que todo esto que vos estás diciendo, creo que tiene mucho que ver con el Hatha Yoga. Sí, claro. Estaba pensando en eso mientras hablaba. Sí, sí.
O sea, si llega a ser verdad que tenemos varias encarnaciones, entonces pasar por esta vida y no lograr superar las trabas que uno tiene para vivir es realmente haber vivido en vano. Es realmente haber vivido en vano. Es decir, si uno no logra trascenderlas, esta experiencia no te sirve. No te sirve. Y trascenderlas quiere decir olvidarlas. O sea, no solo, no es reprimirlas, no es postergarlas, no es reprimirlas, no es, qué sé yo, no dejarlas de lado, sino simplemente desprenderlas, como una hoja seca que se cae de un árbol. Eso es trascender. No dejan marca, deja enseñanza, pero no deja marca. Sí. Yo no sé si es verdad lo del karma. Tiendo a creerlo, pero no sé si es verdad. Pero por las dudas, Creemos que sí. Creo que Porque sí. yo creo que también el karma tiene su lado flojo, en que a mí me da la sensación muchas veces que es como mantener la fantasía de inmortalidad. Sí. Y por eso, digamos, de todas las formas transmundistas de pensar, que son muchas provienen de las religiones, creer o no creer es un problema individual. Pero lo que tenemos que poner por delante es el bienestar en esta vida, en este mundo y en este momento. ¿No? Esto. Lo que tenemos es esto que tenemos ahora. Ahora es esto. Y nada más. Lo demás es o no es. Ahora, transitar este presente sufriendo, pensando que va a haber una recompensa en el futuro, me parece que es Bueno, hay sufrimientos que uno no tiene uno. Bueno, hay circunstancias que no. Sí, es cierto, sí. Bueno, lo mejor posible. Lo mejor posible, bueno, sí, hay circunstancias que... Sí, Bueno, ¿algo más? ¿Alguna...? había una pregunta más abajo, no me acuerdo cuál era. ¿Es la vida sufrimiento solo? Bueno, sí, está contestado. Siempre la vida acaba mal. No, porque no acaba. Sí, me deprimente esa serie de preguntas. Una vez me puse a pensar, digo, bueno, a ver, ¿cómo sería una buena muerte? ¿Cómo sería un final de vida donde la persona que se va plena, satisfecha, contenta? Cuando conociste a dónde vas. ¿Conociste algún caso? Sí. ¿Sí? Testimonio. ¿Sí? Sí. Los santos todos dicen. Los santos, bueno, los santos siempre están fuera de nuestra escala, sí, bueno. Lo que pasa Pero digo, es que una muerte personas como uno, digamos. Pero lo que pasaron por una muerte clínica, Víctor Sueiro, por ejemplo, es un caso. Que él estaba feliz, decían el día que iba a morir, pero como si fuera de... Claro, era una sabe a dónde va. Sabe a dónde va. Claro, sabe Esa es la perfectamente. pauta que conecta a la felicidad. Y entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería la respuesta a nuestra pregunta? Siempre la vida acaba mal. No, pues no acaba. No, yo no creo. Bueno, una respuesta es no porque no acaba. Bueno, ok, está bien. Sí, Otra tampoco respuesta. acaba- Aunque no acaba mal, no lo creo. Mal para lo que queda, no para que sea. Siempre depende de aquello, no es mal. Es como lo mismo que todo no es Qué objetivo. bueno. A ver, dale, desarrollar un poco. Y sí. ¿Qué sé yo? Hay que ver. No sé, depende de lo que para cada uno sea que acabe mal la vida o no. ¿Y qué es acabar mal? ¿Y Y qué que es se acabar termine mal? todo con la muerte. Es que todo va a terminar en... No, con la muerte física. Pero un testimonio que escuchás mucho acerca de la muerte es que yo no le tengo tanto, por ejemplo, la persona dice, yo no le tengo tanto miedo a morirme, sino cómo me voy a morir. Bueno, sí, eso. No, eso sí. Ah, Eso eso es es todo el bien, mundo. sí. Yo no sé si están así o Pero yo tengo una La verdad que anécdota, no sé si me la escucharon contar alguna vez. Una persona, un señor inmigrante italiano que llegó a sus 95, 96 años, que vino como muchos inmigrantes sin nada y acá hizo mucha plata, de una manera como pudo, ¿no? Pero realmente tiene mucha plata, su casa llena de obras de arte,
compraba y vendía joyas, había un muy buen pasar, piso en el centro, y en un momento dado se empezó a morir, pero de muerte natural, era un tipo muy fuerte, digamos, muy bien plantado. Y una persona conocida mía lo fue a visitar un poco para despedirse, ¿no? Y entonces cuando esta persona conocida fue a verlo, le agarró la mano a él y le dice: ¿a vos te parece tener que dejar todo ahora? ¿Qué les parece? ¿Murió bien o murió mal? Murió mal. Muy apegado, ¿no? Muy apegado a todo. Claro, pero lo que debe haber sido esa vida. ¿Vos qué tengas en el Bárbara? Sí. El otro día lo volvieron a dar. Y hay una frase que dice: Invasiones Bárbaras. Que el señor se está muriendo de cáncer y habla con una enfermera y dice que el tipo estaba desesperado, ¿no? Dice: no, porque yo quiero volver. Son todos un grupo de intelectuales que trabajan en una Setentistas, además. Sí, setentistas que te nombran a todos. A todos, sí. Pero bueno, él le hablaba a la enfermera y le decía: porque yo no me quiero morir, porque yo siempre estoy con mujeres y me dan bola y les doy clases en la universidad y los chicos me adoran. Y la mujer con cara de póker lo mira y dice: usted extraña la vida que ya no tiene. Entonces creo que después le dice: bueno, deme medicación. Por ejemplo, la enfermera venía a pichinatearlo para dormirlo. Y él dice: usted extraña la vida que ya no tiene. Lo mira al gordo, viste, con cáncer, todo estaba bien. Sí, muy buena Lo que película. pasa es que la muerte es una suma Pero esa película de cosas que la vemos negativas nosotros, ¿Cómo? ¿no? ¿Cosas qué? Que la muerte, como la llamamos nosotros, es una suma de cosas que en realidad la vemos negativa. Primero, el paso a algo desconocido totalmente. Claro. Por más fe que tengas, es algo desconocido. Creo que el miedo a lo desconocido lo tenemos todos. Sí. Después se junta con el miedo al dolor, al momento de la muerte. Al dolor, a que sea doloroso A que sea físicamente. doloroso o angustioso, porque Sí. yo tengo, por ejemplo, terror de morir ahogada. Terror, mi trauma es ese con la muerte. Me parece que se juntan, es todo Y como. después dejar, son- lo y que después uno deja. lo que uno deja, ¿no? Y uno con su ego, porque en realidad es el ego de uno, piensa: mis hijos me van a extrañar. Es más que eso van a sentir lo que quieran. Claro, ¿qué van a hacer sin mí? Sí. Me duele el no verlos más. Eso sí me angustia. Pero a vos, pero yo. Me angustia no verlo yo a ellos. No, yo no sé si me matan lo triste, pero no verlo yo a ellos más, eso me pone mal. Ahora, Tristeza, qué importante que es tener conciencia de la finitud mientras uno está vivo y mientras las cosas le van bien. Qué En importante. un segundo puede. Y sí, porque te evita el apego. Digamos, lo baja bastante, baja mucho el copete, digamos, ¿no? Sí, Y conversar Es decir, sí, está bien, está todo bien, sí. bárbaro, pero ojo, mirá que es un ratito nada más, está corriendo el reloj. Es lo que decía Krishnamurti, sí, ¿no? En el video Sí, que... claro. Yo no vi la última. No la tenés. Está Sí, Ah, ¿lo subiste a la clase? Porque me perdí yo. está todo en Google, Veo, en formas del yoga. Están los 3 videos. Son muy buenos videos, pero tengo ganas, si hacemos el retiro, lo vamos a llevar al retiro. sí, son excelentes. Bueno, vamos a poner, vamos a ver ahora las preguntas de un maestro de serio. Ramakrishna. Ramakrishna La plantilla te preguntan si la querés. Ramakrishna es uno de los grandes santos de la India. Y tiene una particularidad muy Bueno, singular. ¿existen los santos en el hinduismo? En la India, sí, son todos santos, veneran a todo el mundo. Cualquiera que dice yo soy un santo, van y le hacen un templo. Nada que ver con los santos católicos. O sea, Bueno, la ¿Qué bondad, es eso? la bondad. Sí, eso lo sí, venera. lo beatifican. Sí, no, la gente lo beatifica. Ah, Le hacen templos, lo adoran, lo reverencian.
Por el recorrido que han tenido en la vida. Son muy creyentes, según me contaron, son muy creyentes. Ellos no dudan. Si alguien viene y dice, mira, yo soy un santo y yo estoy en estado de samadhi, le creen. O sea, no son muy creyentes. Claro, tiene una cosa religiosa muy importante. Ahora, en particular, desde chiquitito van a ver la biografía, que es muy linda la biografía que puse allí. Tuvo características desde chico, desde nene ya tenía características de algo raro. Algo raro le pasaba. La familia era una familia religiosa, el hermano creo que era monje, así que el camino hacia toda la espiritualidad de la religión estaba totalmente allanado para él. Se inició, bueno, no sé si se inició, pero bueno, transitó a los principios de su espiritualidad con el Tantra Yoga. Tuvo una maestra de Tantra Yoga. Después tuvo maestros que le enseñaron los Vedas. No es tan común en la India las maestras mujeres, ¿no? No. Son muy raras, por lo menos públicamente. Y en un momento dado, con uno de estos maestros que lo estaba leccionando, él entró en un estado en el más alto grado de samadhi, según cuenta. Y estuvo varios meses en ese estado de samadhi. No sé, creo que ni comía nada, no sé. Eso necesito. Un buen samadhi para entrar en peso. Para no comer menos. Bueno, la cuestión es que cuando el tipo volvió, ya era un santo, digamos, era un estado de santidad. Entonces se propuso practicar otras religiones. Practicó el islamismo y, según dicen, tuvo contacto con los dioses del Islam y practicó el cristianismo. Y, según dicen, tuvo la realización de Cristo. No sé lo que significa esto. O sea, existen todas las religiones que están acertadas. Claro, Sí, y la conclusión de él, el gran mensaje de él, es que Dios es uno. Todo va a ser. Ese es el gran mensaje de él. Sí, todo va a ser. Ahora, este hombre no se murió muy grande, se murió relativamente joven, de cáncer. No salió de su terruño, no salió de la India, pero tuvo un discípulo que fue un monumento, que fue en realidad el primer tipo que sacó de la India a todo lo que es esta espiritualidad y el yoga. Vivekananda. Este es el maestro de Vivekananda. Y Vivekananda sí trajo ese mensaje de él. El mensaje era de él. Dios es uno solo. Los demás son distintas formas de adorar, de acercarse a Dios, pero Dios es uno. Bueno, este es el gran mensaje de él. ¿Qué más dijo de Cristo? ¿Qué dijo él? O no entro en detalles. Sí, bueno, léelo. Sí, Léelo, es interesante. Sí, ¿qué te parece? Además contado por alguien que no es cristiano, o sea, alguien que está afuera ¿no? Que no está con toda la cháchara. ¿Hay una autobiografía de él? Hay libros que él no escribió nada, pero hay, digamos, discípulos de él que escribieron lo que él decía. Ajá. Y hay libros, sí. Bueno, no, acá yo le puse la bibliografía. Creo que hay bibliografía, y si no la encuentran me dicen, yo le busco bibliografía. Vamos a ver algunas citas de él. Y este es el trabajo de la materia. Pero él habla de varios tipos de yoga, ¿no? Porque es el de los... Este era un ignorante total. Pero en los libritos que O sea, tengo yo de yoga, de bhakti yoga, todo eso son todos de él. ¿Puede ser? No, me parece que no. Ah, Él no escribió nada. No escribió nada. No creo que no No, sé la si sabe mayoría no eran de él, escribir, sino no eran sé. recopilaciones de todas las conferencias, que no sé si eran de él o de algún... Eso puede ser. No, perdón, de Vivekananda. Sí, No, de Vivekananda me confundí. escribió, yo no sé cómo hizo para escribir tanto. Escribió muchísimo, dio muchísimas No, me quedé con conferencias. Vivekananda cuando dijiste que decía el discípulo. Sí, era un tipo medio superhombre, Vivekananda. Bueno, vamos a la primera. A ver, ¿quién lo lee? A ver, lo leo yo porque así lo... Sin embargo, dice de su libro, cita de su libro, la enseñanza.
Sí, 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 sí. O sea, que tiene- No, son libros recopilados de las cosas que él decía, sí. Como Hoyo tampoco escribió nada. Ah, ¿no? No, Hoyo no escribió nada, además estaba en contra de que se escribiera el libro. Ah, ¿sí? Yo creí que lo había escrito. No, él hablaba. Me da noticia. Él hablaba, los discípulos lo grababan y después al desgrabarlo escribieron el libro. En los libros te dice que el autor es solo. No. Y estaba en contra, él se reía, así, bueno, escriba si quiere. Bueno, lo leo yo para Alba, para si lo escucha bien. Dice, el título es Dios personal y Dios impersonal, dos caras de la misma moneda. Así como el hielo no es otra cosa que agua congelada, así la forma visible del Todopoderoso es la manifestación materializada del omnipresente Brahman, sin forma. En efecto, puede ser llamado Satchitananda, solidificado. Como hielo que está hecho de y forma parte del agua, queda en el agua y luego se derrite y vuelve a convertirse en agua. Así, Dios personal, que es parte y manifestación de lo impersonal, surge de lo impersonal, queda en lo impersonal y finalmente se sumerge y desaparece en aquello. ¿Cómo? Trabalenguas. Bueno. Hay algunas palabritas que vamos a ahondar antes de meternos en esto que está diciendo este maestro. Está buenísimo lo de abajo. No me parece tan De conocimiento directo y conocimiento vivencial. ¿Cuál? El de abajo, el de abajo. ¿Un loro? Lo del oro. Conocimiento directo, No, de él lo dice el oro. a un loro se le puede enseñar a repetir de Dios que se han tomado el dedo de la vida. No estoy tratando de un gato, ni idea. Y van a tener que explicarlo ustedes esto. Así que, No, la de arriba ni hablar. bueno, vamos a Brahman. Brahman. Tenemos que distinguir, que esto creo que ya lo hablamos, pero lo repito por las dudas, la palabra Brahman de la palabra Brahma. No es lo mismo. Brahma es uno de los dioses de la trilogía hindú. Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el dios creador, el aspecto creador de Dios. Vishnu es el aspecto conservador y Shiva es el aspecto destructor. Este Shiva de esta trilogía que estamos nombrando es de la trilogía del Vedanta, no confundir con el Shiva del Tantrín, que es el par Shiva Shakti. Los dos son Shiva, pero son, digamos, cosas diferentes. Y acá, la palabra Brahman está mencionando o está haciendo referencia a lo absoluto, a lo primero, a lo que existe más allá de toda, digamos, de toda manifestación. Es lo que podríamos traducir, haciendo una analogía bastante trucha. Según la frase de arriba sería el agua. Claro, sería el agua. Sería el agua. Sería como lo que es antes del Big Bang. Y cuando es el Big Bang, entonces empieza todo lo demás. Brahman trata de crear cosas, Vishnu trata de sostener lo que creó Brahman y Shiva trata de destruir, para que en esa destrucción surjan cosas nuevas. ¿Está bien? Sí. Por ahora yo voy a leer algo de este diccionario de sabiduría oriental acerca de la palabra Brahman, que es lo que nombra acá Ramakrishna. El eterno, inmutable absoluto, la suprema y no dual realidad del Vedanta, que no ha de confundirse con el dios Brahma. El de Brahman
es un concepto para el cual no existe equivalente en las religiones de concepción dualista con un Dios personal. Como conciencia absoluta, es inaccesible al pensamiento conceptual. Concebido de forma concreta, corresponde a Ishvara. ¿Dónde habíamos visto Ishvara nosotros? ¿En qué contexto? En Patanjali. O sea que cuando Patanjali habla de Ishvara, está hablando del aspecto concreto, material, de algo que es innombrable. Un concepto, casi diría que es trasladable el concepto a lo que es el Tao. El Tao, para los taoístas, es lo que no se puede definir. Si hay algo que se puede definir, ya no es el Tao. O sea, Tao sería algo así como el nombre para lo que no se puede nombrar. Y para el cristianismo Dios, el Dios tampoco se puede definir, sino por el contrario. Sí, pero pasa que hemos banalizado mucho la palabra Dios. Bueno, el problema de la banalización. Sí. Pero acá Brahman es lo mismo, es lo mismo, es el sustrato. El sustrato. El Brahman es un estado de trascendencia pura, inaccesible al pensamiento y al lenguaje. Sri Ramakrishna, o sea, es expresó pertinentemente dos puntos. Ninguna lengua ha mancillado al Brahman. Es decir, es intraducible, es inexplicable. Como aproximación verbal, para los buscadores se utilizan designaciones del tipo, comillas, el uno sin segundo, o bien Sachidananda, con las que se trata de significar que el Brahman es absoluta verdad, las primeras tres letras, Sat, conciencia, Chit, y beatitud, que es Ananda. Sachidananda está conformado por tres partes: Sat, quiere decir la verdad; Chit, conciencia; y Ananda, beatitud. Sin el Brahman como ser absoluto es imposible toda existencia, y el Brahman como conciencia hace posible la percepción del ser y de la beatitud. Punto. Brahman como chit o conciencia absoluta se refleja en el jiva. ¿Qué es el jiva? ¿Qué es el jiva? Es tántrico, vimos ahí. Sí, pero a ver, ¿quién lo puede? ¿Quién se le anima a esto? No sé qué. En la conciencia, el alma viva. Jivatman es la palabra, es el Atman que cobró vida en este mundo. Claro, es Está el encarnado. cuerpo, el alma en el cuerpo. El alma en el cuerpo. Cuando no está en el cuerpo es el Atman solo. Si está en el cuerpo es Jivatman o acopado Jiva. Entonces, Brahman como Chit o conciencia absoluta se refleja en el Jiva, posibilitando la conciencia pensante que proyecta desde sí la totalidad del mundo apariencial o fenoménico, constituido de nombres y formas. La fórmula védica Ham Brahma, que puede traducirse por todo es Brahman, significa que solo el Brahman es, y nosotros lo proyectamos como un mundo de representaciones mentales, tal como el pensamiento proyecta erróneamente la forma de una serpiente en un trozo de cuerda. ¿Cómo? Bueno, No, me parece que eso de que todo el mundo es una ilusión, una proyección de la mente, no, yo creo que hay un sustrato, mientras estamos acá, hay un sustrato real de las cosas. yo también pienso lo mismo, pero ¿esta qué concepción es? ¿Qué filosofía es esta? ¿Es Tantra? No, no es Tantra. ¿Cuál es? ¿Diana? No. Esa es una forma de yoga. Es el Vedanta. Ah, es el Vedanta. O sea, estamos hablando, acá estamos en el contexto del Vedanta. El antiguo, ¿no? Y bueno, sí,
digamos, es muy cercano a Platón esto, es muy cercano a Platón. O sea, digamos, la realidad está allá arriba y todo esto es una ilusión, ¿no? ¿Alba estás? ¿Hola? Dejo la conexión, me gusta la materia. Está copada. Bueno, ahora, a ver, ¿nos animamos a decir algo de esto? Sí, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? De que Dios, cómo se materializa, que es la parte humana. Yo creo que tiene que ver con la primera que hablamos, de la conciencia, si la conciencia existió antes, durante o después. Bueno, yo creo que el gran existe siempre. ¿Algo más? ¿Hola? Ese es el número de... ¿Cómo? ¿No es el número de física mental? No. Es el número de física. ¿Dios es inmanente o trascendente? Inmanente también. Es una pregunta envenenada. ¿Qué quiere decir inmanente? Inmanente es que está ahí, ¿no? Que está en todo. Que está en todo. Es inmanente. Es inmanente. Omnipresente. Es inmanente. ¿Y es trascendente? Sí. ¿Qué quiere decir que es trascendente? Trasciende todo, trasciende el Trasciende tiempo. la forma. La forma. O sea, voy a repetir la misma pregunta. ¿Dios está acá? Sí. Sí. No sé. ¿Y está en otro lado que no sea acá también y que no lo puedo ni siquiera representar? Sí. ¿Eso quiere decir Dios es inmanente? Claro, pero volvemos a decir que está acá, pero no acá en el piso, No, claro. Está acá. Está acá. como ser, no como formando parte de Bueno, alguna acá manera. entramos otra vez en una metafísica, ¿no? Entramos en una metafísica. A ver, Para mí está en cada uno de nosotros. ¿qué diría un Vedanta? A ver. No en la materia, no formando parte de la No, materia. claro, ¿qué diría un Vedántico? Es otra dimensión. ¿Qué diría un Vedántico a esto que está diciendo Silvia? ¿Cómo Me responde? calle la boca. No, que está acá, no que está en el cuerpo, ni nada. No, pero adentremos, tenemos elementos para adentrar esta pregunta. Está en otra dimensión, qué sé yo. ¿Y esto qué es? No, esto No no es una es dimensión, es otra dimensión. totalmente una porquería, digamos. Dale, avanza un poquito más que lo que Sí, sí es, ¿Qué es? no es Recién dual, lo- sino es no sé cómo. Pero recién lo dije. ¿Qué es? Es una ilusión. Ah, me Es dice. una ilusión. ¿Cómo es el nombre de la ilusión en Maya. sánscrito? Maya. 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 O sea, esto es Maya. Yo soy una experta en sánscrito, no sé no sé qué quiere decir, pero me sánscrito. Entonces, el inmanente está. ¿Y nosotros qué somos de ese inmanente? Ilusión. Esto es una ilusión. La creación. Esto es una ilusión. Somos eso mismo. Pero esta conciencia Como que dice está ahí, hablando, ¿qué es? desaparece aquello. ¿Pero qué es? Dios, digamos. Pero bueno, avanza un poco más. Esta conciencia que está hablando. Ah, es canción. No, Maya es esto, es este cuerpo. Sí. Es esto que Porque está forma acá. parte de eso. Pero hay una conciencia acá. Sí. ¿Cuál es la relación entre esta conciencia y ese inmanente? Como que estuviera formando Pero la parte. conciencia forma parte de ese inmanente. Claro. Su unificación. Forma parte. Lo que pasa Lo es que que decía Indra Devi es, somos una chispa divina. Claro. Ella decía, Dios es una gran hoguera y cada una de nuestras almas es una chispa de esa hoguera. Todo lo demás es ilusión. pero ilusión en cuanto primero real, no es que esté inventada. Está Pero es en otro No, aspecto el tema no, de si ilusión. estamos hablando del Vedanta, el Vedanta es implacable. No, Es ilusorio, no podemos negociar. El Vedanta dice, Maya es una ilusión. Está sucediendo dentro de tu neurona. Igualmente pasa lo mismo que con, Es como- con el como- juego, como Matrix. con la ilusión. Matrix es la representación casi completa del Vedanta. O sea, la Pero ilusión. con lo de ilusión pasa lo mismo que con lo de juego. Es muy
difícil de interpretarlo para nosotros, porque esto que es ilusión, esto nace, se reproduce, muere, y eso no es una ilusión, eso es concreto. O sea, ¿entendés? No, esa pregunta no se puede responder ni que sí ni que no. Ya lo No, intentaron. me parece que lo difícil es el tema de la traducción en ilusión. Es como la traducción en que Dios, lo de Dios es un juego, es difícil. No, pero después si quieren discutimos nosotros en lo personal. Pero en el contexto del Vedanta, esto es ilusión. Sí. ¿No es Entonces, ilusión? ¿No llamamos algo que no existe? Sí. Algo que tiene un nivel de existencia mental. Por eso, algo que no existe. Mental, no existe concreto. Pero algo que nace y muere existe. No. No. A la Hay pregunta realidades. de si esto existe, si esta realidad existe o no existe, grandes pensadores han tratado de contestarla y no se puede llegar a la conclusión de que sí, ni se puede llegar a la conclusión de que no. No se puede. Porque cada cosa que vos decís, yo te respondo, eso lo estás imaginando. De Y no todas importa lo maneras, que digas, siempre te voy a decir, lo estás imaginando. Y vos no tenés manera de rebatirme lo que te estoy diciendo. no, pues siempre de manera a nivel mental, porque de todas maneras cuando vos hablás, no proyectarnos ni el pasado ni el futuro, cuando meditamos estamos en el presente, como que el otro desaparece, no existe. Claro, Lo estamos pensando. claro. Pero yo digo que es un sustrato real material que sí existe. No. Ahora si hablamos desde lo personal, entonces yo te digo, sí, claro que existe. Claro que existe un sustrato real. Y además existe... Habría que ver más